para mí es súper importante ver eso. Yo sé que para ustedes probablemente no es lo que ustedes quieren, no es lo que quieren, no se están sumando todos los números que ustedes quieren, pero para mí lo que hemos logrado en pocas semanas es un montón. ¿Sí? Y si nada se acuerdan de esa clase, espero lo único que les quede es la habilidad de aplicar los conceptos, porque eso es lo que a ustedes les va a servir de aquí en adelante. ¿Sí? No solo para esta clase, sino para todas las que ustedes van a tener en esta carrera. ¿Sí? Entonces, les felicito y espero que para el último examen suba aún más. ¿Sí? Y según yo veo la tendencia, yo creo que va a subir aún más ese promedio. ¿Sí? Y eso es lo que yo espero de ustedes. ¿Sí? Que ese promedio siga subiendo. ¿Ya? Vamos a ver ahora el sistema autónomo. Quiero que me digan ustedes qué saben del sistema autónomo. ¿Ah? ¿Es involuntario? ¿Qué significa que es involuntario? Ok. ¿Qué más? ¿Es autorregula solo la empresa? Ok, sí. Tiene sus métodos de regulación. ¿Y qué es lo que regula? ¿Cómo cuál? Puede ser pagar. La peristalsis, sí. Eso es una contracción típica de un músculo liso. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, sí, ¿no es cierto? ¿A qué frecuencia está latiendo el corazón y con qué fuerza? ¿Ya? En general, para mí es difícil enseñar esta clase sin que ustedes tengan las fases de contracción muscular. ¿Ya? Yo les voy a dar algunas cosas acerca de la contracción muscular, tanto esquelética como liso, que les va a ayudar un poco cuando vean el módulo en agosto. ¿Ya? Pero para nuestros propósitos ahorita en autónomo lo que vamos a ver es neuromuscular liso, ¿ya? Y esa es la gran diferencia entre las dos ramas del sistema nervioso, ¿ok? El uno es el somático, que es neuromusculoesquelético, ¿ok? Lo que nosotros vamos a ver en autónomo ahora es justamente la regulación de las contracciones del músculo liso, de las vísceras, ¿ya? Y vamos a tener ejemplos específicos en donde vamos a ver el efecto del sistema autónomo. ¿Saben en qué se divide el sistema autónomo? ¿Y cuál es el parasimpático? Es el que queda con las gambas. ¿Ok? ¿Y el simpático? Entonces, el simpático es aceleración, el parasimpático es regresar a la normalidad. ¿Ok? Existe una organización general de los dos sistemas, ¿ya? Es un circuito, ¿ya? Súper simple, dos neuronas, ¿ya? La una es la que sale del sistema nervioso central, hacemos una sinapsis en un ganglio y luego sale otro axón, sale otra neurona postgangliónica. La que es antes del ganglio es la pregangliónica, la que sale del ganglio es la postgangliónica. La postgangliónica es la que hace sinapsis en el tejido efector. El efector va a ser el músculo liso, ¿sí? Ahora, para poder ver, visualizar esto, ¿no es cierto? Se ve así, ¿ya? Tenemos las dos ramas, que es el simpático y el parasimpático, ¿ya? Todas las neuronas pregangliónicas son colinérgicas. Repito para que anoten. Todas las neuronas pregangliónicas son colinérgicas. ¿Qué significa eso? Que secretan acetilcolina. Sí, si es que todas las neuronas pregangliónicas son colinérgicas, ¿qué tiene que haber obligatoriamente en el ganglio? ¿Pueden guardar los celulares? O si no, se pueden ir. Si hay cosas más interesantes que hacer en el celular. ¿Qué es lo que tiene que haber en el ganglio? Tiene que haber receptores colinérgicos, ¿sí? Porque si no, no hay transmisión de señal, ¿sí? En el caso del ganglio, los receptores colinérgicos son nicotínicos, ¿ok? Entonces, en el sistema simpático hay tres versiones, ¿ya? La primera es la general. La primera es, la pregangliónica es colinérgica, hace sinapsis en el ganglio con el receptor colinérgico, y la postgangliónica es adrenérgica, que significa que sintetiza y secreta adrenalina, ¿no es cierto? Epinorrea, ¿sí? Entonces, obligatoriamente en el tejido efector, ¿qué tiene que haber? Receptores adrenérgicos, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2.
típico del sistema simpático. ¿Ok? Pregangliónico. Esto es lo típico del sistema simpático. El nervio pregangliónico es colinérgico. ¿Sí? Hace sinapsis en el ganglio, receptores nicotínicos colinérgicos. Y la neurona que sale del ganglio es adrenérgico. Sintetiza y secreta epinorepia. ¿Ya? Esa es la generalidad. Hay dos excepciones en el sistema simpático. ¿Okay? La primera excepción es lo que vemos ahí segundo. ¿Sí? La neurona pregangliónica es colinérgica. ¿Sí? Hace sinapsis en la médula de la suprarrenal. ¿Ya? La suprarrenal es una glándula que está encima del riñón. Tiene dos partes importantes. La corteza, que va a generar hormonas basadas en el colesterol, y la médula, que sintetiza y secreta epinorepia. ¿Ok? Entonces, la neurona pregangliónica colinérgica hace sinapsis en las células cromafines específicas de adentro de la médula, y estas células botan epinorepia al torrente sanguíneo. ¿Ya? No es que tenemos otra neurona que hace sinapsis en el tejido efector. Bota epinorepia en grandes cantidades, ¿sí? A la sangre, y esa sangre va por todo el cuerpo y hace efecto únicamente en el tejido que expresan los receptores, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que si es que sale de la médula y se va la sangre tiene que ser concentraciones inmensas? Las personas que se están repitiendo la clase pueden, por favor, responder. Quiero ver si que trabajan los del paralelo del diario. Sí, perdón. ¿Ya? Si es que yo estoy poniendo un montón de concentración de hormona en la sangre, ¿por qué tiene que ser bastante? Versus en la sinapsis, que tengo que poner poquito. ¿Perdón? Tiene que recorrer más. Ok, una es porque tiene que recorrer más, ¿no es cierto? Porque sale de la médula suprarrenal y tiene que llegar a todos los tejidos. ¿Por qué? ¿Cuál sería otra razón? La sinapsis es parácrina, ¿no es cierto? La sinapsis es aquí y está cerquita del tejido efector. No necesito poner un montón, porque está ahí el receptor. ¿Sí? ¿Qué es la sangre? ¿Qué tiene la sangre? Agua, ¿no es cierto? Es un solvente. Yo le estoy poniendo directamente a la sangre una concentración de hormona, ¿ya? Yo lo estoy diluyendo dentro de la sangre. Entonces necesito un montón para que pueda tener el mismo efecto en todo el tejido efector que tienen los receptores. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok. ¿Y si entienden la diferencia entre solo tener una pregangliónica? El resultado es el mismo. Sí, el efecto es simpático, porque estoy sintetizando y secretando epinorepia. Pero la estructura es diferente, porque no tengo una neurona postgangliónica. ¿Sí está claro eso? Sí. Ok, en la parasimpática nosotros tenemos otra situación. La pregangliónica es colinérgica y la postgangliónica también es colinérgica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo tengo receptores nicotínicos. En el tejido efector yo tengo receptores muscarínicos. ¿Ok? Todo el tejido efector que necesita recibir la señal del parasimpático va a expresar receptores muscarínicos. ¿Sí? Los ganglios, todos, tanto del simpático como del parasimpático, expresan receptores nicotínicos. ¿Está claro? Es el mismo ligando, diferentes receptores. ¿Ya les perdí? Ok. En el parasimpático tengo el ejemplo general que es la pregangliónica es colinérgica y la que sale del ganglio también es colinérgica. ¿Sí? Las dos botan acetilcolina. Pero en la pregangliónica hace sinapsis en el ganglio donde se expresan receptores nicotínicos. ¿Ya? Y en el tejido efector, la acetilcolina hace sinapsis con receptores muscarínicos. Por lo tanto, el receptor es diferente, el ligando es el mismo, el efecto va a ser diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Algo? Ok, en el parasimpático, a ver, empecemos con el simpático de nuevo. En el simpático tengo la pregangliónica, la que sale del sistema nervioso central hacia el ganglio, es colinérgica, bota acetilcolina. ¿Sí? Bota acetilcolina al ganglio. En el ganglio
Tengo receptores, obviamente colinérgicos, pero son nicotínicos. ¿Ya? Hace sinapsis, acetilcolina con los receptores nicotínicos, transmite la señal. En el caso del simpático, la señal es transmitida por una neurona adrenérgica. ¿Sí? La adrenérgica bota el pinoreto, el tejido efector expresa los receptores adrenérgicos. En el caso del parasimpático, la que sale del ganglio, O sea, digamos, en el simpático lo que pasa es que ya se une a los que tienen varios adrenérgicos y esos se unen al tejido. el tejido expresa los receptores adrenérgicos. El tejido efector puede expresar o receptores adrenérgicos, en el caso del simpático, y o receptores muscarínicos en el parasimpático. Pero digamos en viejos de los adrenérgicos, la señal que manda, o sea, después de lo que pasa por el ganglio, que pasa a otra neurona y eso es lo que pasa Esa neurona que sale es adrenérgica. Arriba ven, ¿no es cierto? Ajá. Si ves la celeste es colinérgica. ¿Sí? Entonces esa neurona sintetiza y secreta acetilcolina. Ajá. ¿Ya? En el ganglio puedes ver la morada. ¿Ves la neurona? El cuerpo de la neurona Sí. expresa receptores nicotínicos porque acepta acetilcolina. ¿Ya? Se estimula esa, pero esa neurona expresa receptores nicotínicos, pero sintetiza y secreta epinoreto. ¿Sí me entiendes? Los receptores muscarínicos, ¿un tipo de receptor colinérgico? Sí, es colinérgico muscarínico. ¿Sí? Tenemos colinérgicos nicotínicos y colinérgicos muscarínicos. Ahí está mejor. Entonces, en el parasimpático el celeste es colinérgico, este morado es también colinérgico. Expresa receptores nicotínicos, se estimula esta y esta bota acetilcolina. Colinérgico, parasimpático. Colinérgico, adrenérgico, simpático. ¿Sí? Al final cuando ya se simula el muscarínico, ¿no? Para que suelte la... Sí. En el parasimpático, el tejido efector expresa muscarina. Y ahí suelta. El tejido efector es del órgano. Ah. Es el útero, lo que sea, la vejiga. La primera es la de la médula. La segunda ya vamos a ver. ¿Ya? Y el tejido es el que tiene los receptores para los adrenérgicos. El tejido efector. El tejido efector es el mismo. Sí, tanto en el simpático y en el parasimpático son los mismos tejidos. Sí, son los intestinos, es el corazón, es la vejiga. ¿Sí? Esos tejidos expresan tanto muscarínicos como adrenérgicos. ¿Sí? El cerebro es el que decide si es que me voy a hacer o más simpático o más parasimpático. ¿Sí? Ahí está mejor. ¿Sí? Por si acaso no notaron cuando les dije que anoten, tienen toda una diapositiva que dice eso. Esto es súper importante. Siempre entiendan que arrancamos con colinérgicos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al simpático y al parasimpático, existen diferencias anatómicas. ¿Ok? El azul es el parasimpático y el rojo es el simpático. ¿Cuál es la diferencia de dónde están los neuronas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ah? Todos salen de la médula. Y los simpáticos salen como que más abajo del nivel torácico. ¿Ok? Y el parasimpático más arriba, no sé cómo se llama, pero más arriba. No importa, yo tampoco sé cómo se llama, porque soy pésima en anatomía, nunca he tomado esa materia. Sí, entonces, es perfecta la descripción. Sí, el simpático son más al medio. Sí, los axones salen de la parte del tronco. ¿Ya? Si vemos en el parasimpático, tenemos una región anterior, ¿sí? Donde salen esos axones, y una región posterior donde salen los axones. ¿Ya? Esa es una diferencia anatómica de los axones de los dos sistemas. Ojo, los dos sistemas inervan los mismos tejidos. ¿Sí? Ahora, la distribución que ellos tienen es igual.
si vamos de anterior a posterior, ¿sí? Los axones que salen más anteriormente van a inervar a músculo liso más anterior, ¿sí? El ojo, las glándulas salivales, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos más posterior, vamos a inervar a órganos más posteriores. Entonces existe una organización lógica antero-posterior de los dos sistemas, ¿sí? La única diferencia es que en el simpático se concentran más en la parte media, ¿sí? Mientras que en el parasimpático hay arriba y hay abajo, ¿sí? Ya. Ok. Si ustedes se imaginan un músculo esquelético, ¿cuál de todos los músculos del cuerpo se imaginan? Este, cuádriceps, ¿sí? Y ahí aprendieron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes se imaginan este músculo y yo contraigo este músculo, ¿cómo se imagina que se vería el músculo cuando se contrae? Así, ¿no es cierto? Y es así, perfectamente. El músculo esquelético cuando se contrae se achica. Sí, eso es justamente, las fibras se unen y se genera una contracción así bien bonita. Sí, las fibras son súper alineadas. El músculo liso no es así, ¿ya? El músculo liso, la contracción del músculo liso es mucho más complejo, ¿ya? Y el músculo liso, a mí me gusta describir, son como sábanas, ¿sí? Si nos imaginamos a las vísceras, ¿sí? Me imagino más que nada la vejiga, es como una sábana del músculo liso, ¿sí? También se pueden imaginar los vasos que recubren a las arterias, ese músculo liso, ¿sí? Es como una sábana. Entonces, la estimulación, en el caso del músculo esquelético, es un axón, hace sinapsis en el músculo esquelético y se genera una placa terminal, una terminación axonal, una placa terminal. En el caso del músculo liso es diferente, ¿sí? Como es una sábana, pueden ver ahí cómo se ramifican los axones. ¿Sí le ven ahí, no es cierto? Un axón se ramifica en bastantes hilos, digamos, y estos recubren a la sábana, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes ven aquí, se ven como células individuales, ¿no es cierto? En el músculo liso existe un tipo de contracción en que cada célula puede contraerse por su propio bien, ¿ya? Individualmente. No como el músculo esquelético, que todas las fibras se contraen al mismo tiempo. En el músculo liso las contracciones son bien raras, ¿ya? Porque justamente este se puede contraer, este no, este sí, este no, así. Entonces se contrae muy diferente. Ahora, cuando nosotros tenemos estas ramificaciones, podemos ver todas estas ramitas que salen y le cubren al músculo liso, ¿sí? Y esto es para tratar de generar una contracción más uniforme, ¿ok? En las ramificaciones nosotros tenemos estos abultamientos, se llaman varicosidades, ¿ya? Estas varicosidades tienen las vesículas de neurotransmisores, ¿sí? Cuando nosotros veíamos sinapsis, veíamos que se acababa la terminación axonal y en la terminación axonal únicamente ahí estaban las vesículas, ¿sí? En este caso, en cada una de esas varicosidades tenemos vesículas con neurotransmisores. Entonces, si yo estimulo este axón, yo voy a liberar de aquí, 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 así, ¿sí? Entonces, en vez de tener solo un punto de contacto, el músculo liso tiene varios puntos de contacto, ¿sí? Tiene varias placas motoras. Y eso es para tratar de homogenizar la contracción del músculo liso, ¿ok? En las varicosidades, ¿qué vamos a tener? Canales activados por voltaje de calcio, canales activados por voltaje de potasio y canales activados por voltaje de sodio, ¿sí? Vamos a tener lo mismo que ustedes ya saben, la generación de potencial de acción y la despolarización se abre los canales activados por voltaje de calcio. Entre el calcio, las vesículas se movilizan, ¿sí? Entonces, en cada una de estas vamos a tener liberación de los neurotransmisores, ¿sí? ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo más extremo que pasaría en el sistema simpático? Si el sistema simpático es el de alerta o el de aceleración, ¿sí? La expresión máxima del sistema simpático va a ser el enfrentamiento huida, ¿ya? Esta es esta bomba de adrenalina, ¿sí? Que se genera cuando hay momentos de sumo estrés y que la gente desarrolla super fuerza o super enfoque, ¿sí? Cuando tenemos una bomba de epinorepia, ¿ok?
Este no es usual, ¿sí? En general el sistema simpático no está a este nivel. El sistema simpático regula todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, tenemos respuesta simpática, ¿ya? Obviamente no a este nivel, pero tenemos en general una respuesta del sistema simpático. Aceleramos la frecuencia cardíaca, aceleramos la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en el caso del enfrentamiento huida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, una relajación de la vejiga y una dilatación de las pupilas, ¿sí? Eso es un efecto del sistema simpático, ¿sí? Y vamos a ir viendo estos tres ejemplos específicamente cuál es el efecto del sistema simpático, ¿ya? Pero probablemente nunca van a llegar o sea, espero que nunca lleguen a tener la experiencia de este sistema salvajemente prendido, ¿ok? Ahora, otra diferencia entre las dos, estructural, va a ser el largo de los axones, ¿sí? Tenemos un axón pregangliónico y un axón postgangliónico, ¿sí? En el caso del sistema simpático, nosotros tenemos unas estructuras que se llaman la cadena simpática, ¿ya? Son ganglios que están organizados como una cadena y están bien cerca de la médula, están al lado de la médula, ¿sí? Entonces, los axones que salen directo de la médula hacen sinapsis primero en la cadena simpática, ¿ya? Que está bien cerca. Este axón es corto. El momento que sale de la cadena simpática hacia el tejido efector, entonces ahí vamos a tener un axón largo, ¿sí? Porque imagínense, de aquí tiene que llegar al intestino o al estómago, ¿ya? Entonces, la pregangliónica, que es colinérgica, tiene un axón corto, y cuando sale de la cadena simpática hacia el tejido efector es un axón largo. Y aquí tenemos nuestra primera excepción, que es sale de la médula y estimula directamente a la médula de la suprarrenal. Aquí no hay un axón postgangliónico, ¿sí? Esos son todos los tejidos que tienen un efecto del sistema simpático. ¿Está claro? Ya. Nosotros tenemos una estructura al lado de la médula que se llama la cadena simpática, ¿ya? La estructura son ganglios, ¿sí? Que están justo al lado de la médula. Entonces, la pregangliónica, que tiene que hacer sinapsis en el ganglio, no tiene que viajar mucho, ¿sí? El axón es corto. Llega, hace sinapsis en la cadena simpática. La pregangliónica sale de la médula, sí. Entonces, esta es corta porque está al lado el ganglio, ¿sí? Que lo único que es de esto es un nombre diferente al ganglio. Es la primera posta, ¿sí? La cadena simpática. Entonces, hace sinapsis aquí y luego de aquí sale la adrenérgica y viaja hasta los tejidos. Entonces, el axón de la postgangliónica es larga, el axón de la pregangliónica es corta, ¿sí? Porque la posta está cerca de donde sale, del origen del axón. ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Ya. En la suprarrenal solo tenemos pregangliónica. ¿Entiendes? Solo hay la colinérgica pregangliónica, hace sinapsis en la suprarrenal y la suprarrenal bota epi-norepi al torrente sanguíneo. Y en ese caso, esa pregangliónica sería más largo. Sería largo porque tendría que llegar hasta la médula, ¿sí? ¿La postgangliónica está como que cerca de la pregangliónica? La pregangliónica hace sinapsis en la postgangliónica. Entonces, Dime tú. sí. Sí, si las dos hacen sinapsis tienen que estar la una al lado de la otra. Y de ahí eso se extiende. El axón sale de la cadena simpática y hace sinapsis en el tejido efector. O sea, de la glándula suprarrenal sale directo al sistema nervioso central. O sea, va del sistema a la glándula o hace como que la sinapsis en la cadena simpática. No, la pregangliónica va directo, no hace sinapsis en ningún ganglio, no hay posta aquí. La posta es de aquí. Ya no es ganglio, sino es como que en vez de irse a la cadena simpática, va directo a la médula, ¿sí? Y la médula bota epi-norepi. Por eso es simpático. ¿Sí? Y aquí pueden ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos la médula y esta es la cadena simpática. Así se ve, disque más natural que esto, ¿sí? Son los ganglios hecho cadena que están al lado de la médula.
Entonces salen de aquí, el axón de la neurona hace sinapsis en el ganglio, poco, chiquito, y de aquí salen a todos los tejidos. Entonces aquí el cuerpo celular de la neurona está en el ganglio, el axón se extiende hasta el tejido efector, cualquiera que sea, de todas estas. ¿Sí? Ya. Aquí es de la otra sección. Entonces, la regla general es en el sistema simpático, pregangliónica colinérgica, postgangliónica adrenérgica. ¿Ya? ¿Cuál es la excepción? La glándula sudorípara. La glándula sudorípara es parte del sistema simpático, pero es colinérgico-colinérgico. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque cuando nosotros activamos el sistema simpático, se activan las glándulas sudoríparas. Entonces, por eso se le considera parte de la respuesta simpática, por más que sea acetilcolina. Y las glándulas sudoríparas tienen receptores muscarínicos. ¿Sí o no? ¿Por qué es simpático? Porque cuando yo activo la respuesta simpática, ¿sí? Voy a sudar. Entonces las glándulas sudoríparas forman parte de la respuesta simpática. Entonces por eso se considera parte del sistema simpático, por más que sea colinérgico-colinérgico. ¿Sí? Colinérgico es típico del parasimpático, ¿sí? Pero en este caso, porque se activan las glándulas sudoríparas, se le conoce como parte de la respuesta simpática. Entonces, las tres versiones de lo que pasa en el sistema simpático son colinérgico-adrenérgico, colinérgico-médula de la suprarrenal, colinérgico glándula sudorípara. ¿Sí? Este es el único caso que sucede eso, que el colinérgico activa la glándula sudorípara. Eso es el único caso en el simpático donde va a ser colinérgico. ¿Puedo pedir un favor? ¿Podemos aumentar un poquito la energía de esta clase? Yo sé que es la última. Ya es la última. Es lo único que le estoy pidiendo. No hay clase de repaso para esto. Sí, ustedes tienen examen el lunes. Entonces, pongamos las pilas, ¿ok? Para mí es la cuarta vez que yo doy esta clase. A todos nos pesa, yo sé. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema simpático, una de las respuestas que se genera es contracción del músculo liso. ¿Ya? Esa es una respuesta típica del sistema simpático. ¿Ok? Específicamente en los vasos. ¿Sí? Cuando yo contraigo un músculo liso de un vaso, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión, ¿por qué? Porque estamos disminuyendo la cantidad de que pasa. O sea, le ponemos presión. Ese movimiento pregunto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el vaso? ¿Cerrando o abriendo? Cerrando el diámetro, ¿no es cierto? Si yo aumento la presión y cierro el diámetro, ¿qué más va a pasar? Personas que han tomado física a nivel de universidad. Aumenta la resistencia. Vos estamos en otra clase. Tramposo. Aumenta la resistencia. ¿Sí vieron resistencia en física? Yo he tomado física hace 20 años. Cuando vean circulación, es 100% física. La circulación de la sangre en el cuerpo es 1000% física. ¿Sí? Entonces vayan acostumbrándose a esa idea. ¿Ok? Aumenta la resistencia periférica. ¿Sí? Son los vasos que están en todo el cuerpo. ¿Sí? Si yo cierro los vasos, aumenta la presión, ¿sí? Y aumenta la resistencia periférica, ¿sí? Es más difícil fluir la sangre en un diámetro más pequeño. Esto es vasoconstricción, ¿sí? Cuando yo genero vasodilatación, pasa lo opuesto. ¿Qué pasa? Baja la presión y baja la resistencia. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema simpático, vamos a generar contracción del músculo
con ATP dentro de la vesícula. ATP para nosotros siempre ha sido una fuente de energía. En este caso es un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque tiene un receptor. Entonces, abro esa vesícula, se libera tanto norepi como ATP. ¿Ok? El ATP se une a su receptor, que es un canal. Ese canal se abre y permite la entrada de calcio y de sodio. ¿Qué va a pasar? Se depolariza, ¿no es cierto? Las membranas se hacen más positivas. ¿Sí? Una. La otra es que el calcio entra y aumenta el calcio intracelular. ¿Sí? Porque entra el calcio directamente. También genera una depolarización. Esa depolarización abre canales activados por voltaje de calcio. Abro esos canales, ¿qué pasa? Aumenta aún más el calcio intracelular. Y yo les dije, no tenemos que saber cómo funciona la contracción del músculo liso. Yo les dije, siempre asocien contracción con aumento de calcio intracelular. ¿Ya? Entonces, aumento el calcio y genero la primera contracción. ¿Ok? Entonces, este gráfico dice tensión versus tiempo. Si yo aumento la tensión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una contracción, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, física. En contracción músculo-esquelético también van a ver física. Cuando yo hago una contracción, estoy aumentando la tensión dentro del músculo. ¿Ok? Entonces, primera ola de calcio, ¿sí? Entra tanto por esos receptores de ahí como por los canales activados por voltaje. Una pregunta, ¿estos canales de calcio entran ya al músculo directamente o eso? Este es el músculo liso, ¿verdad? O sea, Arriba es el nervio, este es el músculo liso. Entonces, expresado en el músculo liso tenemos el receptor del ATP, canal activado por voltaje de calcio, el receptor epi-norepi y el receptor protoneuropeptidoide. esto ya pasa en la postganglionar, en la neurona postganglionar. El nervio de arriba es la postganglionar. Ya, ajá. ¿Sí? Y luego eso se transmite al músculo. Sí. Ya. Entonces, arriba tenemos la neurona adrenérgica, ¿no es cierto? Porque sintetiza y secreta epi-norepi, ¿no es cierto? Entonces, las vesículas tienen epi-norepi. Además de epi-norepi tenemos ATP y tenemos neuropeptidoide. ¿Ok? Entonces, entra el calcio, una ola de calcio genera la primera contracción. Empieza a bajar el calcio intracelular, ¿por qué? Al retículo sarcoplasmático o en este caso el retículo endoplasmático. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Entonces, empieza a bajar el calcio, empieza a bajar la tensión de la contracción. ¿Sí? Luego tenemos que epi o norepi se une a una proteína GQ. ¿Cuál es el resultado de la proteína GQ? Aumento de calcio intracelular. ¿Cuál es el segundo mensajero? Entonces, ¿de dónde viene el calcio? Si el segundo mensajero es IP3, ¿de dónde viene el calcio? Del retículo endoplasmático. Este calcio no es lo mismo que este calcio. ¿Ya? Cuando vean músculo, esa es una diferencia muy grande entre el esquelético y el liso. El esquelético no depende del calcio del EC. El esquelético tiene un retículo sarcoplasmático súper desarrollado y guarda todo el calcio ahí. Únicamente usa el calcio del retículo sarcoplasmático. El liso sí aprovecha el calcio del EC. Entonces, en el caso del liso, tenemos calcio que viene del EC, primera contracción. Luego tenemos el calcio liberado por norepi, ¿sí? Liberado del retículo endoplasmático, aumenta la concentración intracelular de calcio, tenemos la segunda contracción. Se libera por norepi. ¿Sí? Está mediado por el estímulo de norepi en ese receptor, proteína GQ. El primero se libera por ATP y el segundo por norepi. Exactamente. Sí, ahora ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia temporal? Vean los receptores. ¿Por qué hubiera una diferencia temporal en el efecto? Porque, exactamente, aquí nosotros tenemos que directamente viene el calcio. Yo uno el ATP, se abre un canal.
que unirse al receptor, tiene que activar la proteína G, la proteína G tiene que cortar PIP2, tiene que liberar IP3, bla, 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 bla. Eso se demora más. Entonces, por eso vemos el primer efecto es del ATP, porque es más directo. ¿Sí? Luego del efecto del ATP, nosotros vamos a ver que el calcio que se libera del retículo endoplasmático genera otra contracción. ¿Sí? Luego de ese efecto de epi, norepi se desliga de su receptor, se acabó la señalización de la proteína G, se volvió a cerrar el calcio aquí, la bomba cerca empieza a volver a meter el calcio dentro del retículo endoplasmático. Si tenemos un estímulo mayor, vamos a estimular que se libere neuropéptido Y. ¿Ya? Neuropéptido Y tiene su propio receptor, se une el neuropéptido Y a su receptor y aumenta el calcio intracelular. ¿Cómo? No sé. Y ustedes tampoco tienen que saber. ¿Sí? Lo único que nos interesa es que hay una tercera ola de calcio. Siempre va a haber la tercera. No. En general, si yo le estimulo, normalmente yo solo libero epi-ATP o norepi-ATP. ¿Sí? Cuando yo necesito una contracción que dure más, yo le estimulo más fuerte y ahí libero neuropéptido Y. Entonces, normalmente yo tengo esta contracción de aquí. Si vino un estímulo más fuerte, se generó una contracción más larga. Es igual más lento. Ajá, es que no necesariamente es más lento, sino que depende del estímulo. Solo en un estímulo bien fuerte, yo voy a liberar neuropéptido Y. ¿Perdón? El músculo liso es otra diferencia. El músculo esquelético se contrae así, no se relaja, se libera la contracción. ¿Sí? Es bien rápido. El músculo liso puede durar horas, días, semanas, meses. ¿Ya? El músculo liso tiene un mecanismo celular que le permite mantenerse contraído sin utilizar ATP. ¿Okay? En general, las contracciones del músculo liso duran más. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Las contracciones uterinas que uno tiene, el síndrome premenstrual, son cortos. ¿Sí? Dolorosos, pero cortos. Imagínense las contracciones que se tienen que dar en el útero para poder empujar al bebé. Son contracciones súper largas y súper fuertes. Eso es un estímulo diferente. ¿Sí? La diferencia de qué es lo que necesita el cuerpo. ¿No es cierto? ¿Cuándo necesito yo una contracción más larga versus una más corta? Movimientos peristálticos pueden durar poco tiempo. ¿Sí? A veces pueden durar más. O sea, eso es retroalimentación positiva. Porque se va eliminando la contracción. No, es que no hay retroalimentación aquí. Depende del estímulo. Si yo estimulo normalmente, genero contracción X. Si yo estimulo más, necesito contracción Y. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de las contracciones uterinas durante el parto sí es retroalimentación positiva. Esto no necesariamente. Aquí lo único es que el cerebro le está diciendo necesito una contracción que dure más. Necesito una contracción que sea más fuerte. Ese es solo un ejemplo. ¿Sí? Pero, o sea, decías que no va a haber siempre la tercera, pero, o sea, de vez en, no sé, tiene que ser importante la primera, segunda y la tercera, ¿cuándo se va a dar? Cuando necesito una contracción más larga. Esta contracción más larga, ¿qué día? ¿Ah? Esta contracción más larga, ¿cuántos sería? O sea, Acabo de dar un ejemplo. Pero esto podría ser, por ejemplo, qué sé yo, cuando una persona tiene presión alta, ¿sí? A veces nosotros generamos presión más alta, ¿sí? Necesitamos vasoconstricción. Por ejemplo, ir de la playa, venir aquí. Hay una vasoconstricción, ¿sí? Esa dura un montón de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que acoplar a la baja de oxígeno. Entonces, esa dura más tiempo que cuando hago ejercicio y tengo vasoconstricción y aumenta la presión, ¿sí? ¿Y sabe cómo funciona el receptor Y o solo no lo va a explicar? O sea, si quieres te puedo explicar, puedo buscar y te puedo dar. Yo particularmente no sé, ya dije que no sabía. Si ustedes quieren saber, con mucho gusto lo puedo investigar. ¿Sí? Yo feliz. ¿Ya? Entonces, es una contracción temporal y se da temporalmente por lo que se demoran los estímulos en llegar. y si necesito una más grande que la de neuropéptido, ¿qué hago?
definidas hasta que llegue un estímulo que les libera. En el músculo esquelético, por lo general la forma en la que yo explico es que el músculo esquelético tiene un proceso activo para contraerse, pero no para relajarse, ¿ya? Porque el músculo liso, el esquelético se contrae, se acaba el calcio, se acaba el ATP, se desliga, digamos. En el caso del músculo liso, yo tengo un proceso activo para contraer y tengo un proceso activo para relajar. Entonces, existen mecanismos en los que el músculo liso se queda contraído hasta que llega un estímulo que le relaja, al que no pasa en el músculo esquelético. En el músculo esquelético aumenta la tensión y disminuye la tensión. Se puede quedar como que desde la tercera hacia un montón de tiempo. Sí, se puede. Hasta que hay algo de Y sin nada. Y sin neurotransmisores. Sin ATP, sin neurotransmisores, sin calcio, sin nada. Solo se queda. Se queda contraído. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el mecanismo de la glándula de la médula? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí, dentro de la médula, células cromafines. ¿Ya? Así se llaman. Las células cromafines expresan en su membrana receptores nicotínicos. Entonces llega la pregangliónica colinérgica, hace sinapsis en estas células y las células botan epinorexia, botan a la sangre. ¿Okay? Botan. La respuesta al tratamiento oída, en verdad, es mediada por la médula suprarrenal, porque la cantidad de epinorexia que botan es un montón. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos la glándula suprarrenal, tenemos la corteza que les dije que sintetiza hormonas, entre esas son los glucocorticoides, que es el cortisol. ¿Ya? Y el cortisol, ¿cómo le conocen ustedes? Es una hormona que ¿qué? Es del estrés, ¿no es cierto? Cuando aprendan glucocorticoides a lo mejor ya se les va esa idea del estrés. Pero sí, el cortisol es una hormona que se libera gracias a presiones externas. ¿Sí? Y el cortisol puede cambiar la proporción con la que se secreta epinorexia. En general, se secreta 80% epi y 20% norepi. Esto tal vez ahorita no tenga tanto sentido, pero cuando veamos afinidad por los receptores va a tener un poco más de sentido, ¿sí? Porque hay receptores que tienen más afinidad a epi y hay receptores que tienen más afinidad a norepi. Hay presencias de enzimas que pueden cambiar de norepi a epi y hay enfermedades que cambian esta proporción, ¿sí? Y el momento que cambian esta proporción vamos a tener diferencias en la respuesta del sistema simpático. ¿Okay? Pero esta es la segunda excepción, digamos, del sistema simpático, donde no tenemos dos neuronas, sino tenemos una pregangliónica y directamente de la médula botan epinorexia. El efecto es el mismo. ¿Sí? Ya. Este es solamente otro para el enfrentamiento oído. Ok. En el parasimpático pasa lo inverso. ¿Sí? Los ganglios están cerca del tejido efector. Entonces, el axón que sale de la médula es bien larga, hace sinapsis en el ganglio y luego del ganglio al tejido efector es corto, ¿sí? Porque el ganglio está cerca del tejido efector. Como ustedes pueden ver, son los mismos tejidos, ¿sí? Todos estos tejidos van a tener influencia tanto del simpático como del parasimpático, ¿ya? Y aquí podemos ver justamente esa organización antero-posterior del sistema parasimpático. ¿Sí? Aquí pueden ver, ¿no es cierto? En el simpático tenemos pregangliónicos, axones cortos, postgangliónicos, axones largos. Y en el parasimpático tenemos pregangliónicos largos. Y los pregangliónicos tienen axones cortos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros enfrentamiento huida y acá tenemos descanso. ¿Sí? Ahora, en el parasimpático tenemos una complejidad más. ¿Ok? Nosotros tenemos, si es que el simpático genera vasoconstricción, ¿qué es lo que va a hacer el parasimpático? ¿Qué le va a hacer al músculo liso? Relajación. Sí, pues aquí nosotros vamos a ver dos estados de relajación. ¿Ya? En el caso de la acetilcolina, para relajar músculo liso, utiliza un intermediario que es el
El Viagra, las personas que ya estuvieron en las clases pasadas, ¿sí? El Viagra es basado en el óxido nítrico porque es un vasodilatador súper potente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la acetilcolina? Cuando nosotros estimulamos a la postgangliónica colinérgica, ¿sí? Tenemos vesículas de acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina, en este caso, la célula endotelial es la que expresa el receptor muscarínico, ¿ok? No el músculo liso directamente, sino el endotelio. El endotelio expresa los muscarínicos y está asociado con una proteína GQ. Entonces, ¿qué va a pasar en el endotelio? ¿Qué va a aumentar? El calcio, ¿cierto? En este caso no hay contracción. Lo que hay es la señal del calcio estimula la síntesis y secreción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un neurotransmisor no clásico. ¿Por qué? Porque no se une a un receptor. ¿Ok? El óxido nítrico no necesita unirse a un receptor. Es uno que yo llamo oferta y demanda. ¿Sí? Donde necesitamos óxido nítrico se sintetiza, se secreta y viaja libremente a través de las membranas. Entonces, si una célula bota óxido nítrico, todas las células alrededor van a tener el efecto. El calcio sintetiza el óxido. El calcio promueve la síntesis y secreción de óxido nítrico, no el calcio sintetiza. ¿Ok? Entonces, se produce óxido nítrico, se va hacia el tejido, que en este caso sería el músculo liso, y generamos la primera relajación. Este es el mismo cuadro, esto es tensión versus tiempo. Aquí la tensión baja, ¿ok? Tenemos relajamiento del músculo liso, ¿sí? Entonces, el primer efecto es mediado por la acetilcolina con el intermediario de óxido nítrico, ¿ok? La segunda ola de relajación viene porque la acetilcolina se puede empaquetar con la molécula BIP, que es un péptido vasoactivo intestinal, ¿ya? Esa molécula sí tiene un receptor. Ese receptor lo que hace una vez que se une es disminuye la concentración de calcio intracelular. Entonces, por un lado, vamos a tener relajación por el óxido nítrico, por otro lado, y esto una vez que se acaba la difusión del óxido nítrico, tenemos el efecto del BIP, ¿sí? Entonces, es lo mismo que veíamos en la contracción en el simpático. Tenemos dos. A la final lo que nosotros vamos a ver es una relajación larga, ¿sí? Pero se da en dos olas, porque el uno es de efecto acetilcolina óxido nítrico y el otro efecto es de BIP. ¿Por qué después de la relajación por el óxido nítrico se vuelve a volver? Porque se acaba el óxido nítrico. Es lo mismo que veíamos en la contracción. Empieza a bajar de nuevo la tensión porque se acaba el calcio, ¿sí? Entonces sintetiza el óxido nítrico cuando es necesario. Una vez que se da la relajación o la vasodilatación, ya no necesitamos óxido nítrico, ya no se sintetiza más. ¿Dónde está el receptor GQ? Aquí. O sea, ¿qué célula es esa? No entiendo. Esta es la célula endotelial. Ah, ok. El endotelio y el músculo liso están íntimamente relacionados con los vasos, ¿sí? Pero es el endotelio el que expresa el receptor colinérgico, no es el músculo directamente, como veíamos en el de simpático. ¿Y el VIP se libera igual por vesículas de acetilcolina? Sí, ahí hay acetilcolina también. Y se une al receptor y eso baja. Baja el calcio intercelular, de nuevo, no sé cómo, baja el calcio intercelular, se da otra relajación. Y si por algo el óxido nítrico no, o sea, no se sintetiza y no sale, ¿se puede activar el BIP de una? ¿O de ley tiene que haber como que la relajación por óxido nítrico? Podría ser, si esos receptores muscarínicos no hay, sí se podría dar la relajación solo mediado por el BIP. ¿Por qué se da más rápido lo del óxido nítrico y no lo otro? Sí, según el De nuevo, esto es un estímulo mayor, ¿sí? Entonces el BIP alarga la relajación. Igual ahí se queda relajado hasta que se vuelva a poner por la tensión. Aquí se ve que sube la tensión de nuevo, ¿sí? Y arrancamos desde aquí. Ajá, desde cuando está contraído. Pero se supone que se necesita un estímulo para contraerse y un estímulo para relajarse. Todos los músculos tienen una tensión basal.
O sea, cuando ustedes están dormidos, ¿no es cierto? Están completamente relajados, sus músculos tienen una tensión. Los que están hechos la babosa marina ahí, ¿no es cierto? Están todavía, tienen su formita. Entonces, esto, supongamos que parte de la tensión normal, ¿sí? De la tensión basal. Y la tensión basal se da por la estructura del músculo liso como tal. Y la estructura de las fibras del músculo esquelético igual. O sea, nunca están así la miosina y la actina. La miosina y la actina siempre van a tener cierto grado de relación. En la contracción, sí. Pero cuando están, digamos, normales, descansando, siempre va a haber una tensión basal que se puede medir por la estructura de las células. ¿Sí? Igual los vasos, ¿no es cierto? Los vasos, porque nosotros estamos normalmente, no estamos siempre simpáticos ni siempre parasimpáticos. Si tenemos una presión normal, el músculo liso de los vasos tiene tensión. Esto es vasodilatación. ¿Sí? Entonces, si ya se acaba el sonido, siempre va a querer volver. Claro, volvemos a lo basal. Si es que el título pasa, o sea, veo que está como directo de la acción al músculo liso. Y ya hay cómo funciona, o sea, cuál es el receptor como respecto a la acción, porque era colinérgico, pero tenía que utilizar los receptores muscarinos. Sí. Pero esto es solo en las células materiales. Ajá. Pero en este caso se une directamente al músculo, entonces. El BIP se une directamente al músculo, la acetilcolina se une al endotelio. Ajá, pero ¿qué receptores en la célula muscular causan el pico? El receptor del BIP. El BIP no es ni colinérgico ni adrenérgico. El BIP es BIP. Sí. En este caso, probablemente esto lo que sea que no sale aquí, pero lo más probable es que este calcio está activando la quinasa. Y la quinasa lo que está haciendo es mediante la síntesis de óxido nítrico. Sí, es más abajo. El calcio hace de todo, la verdad. O sea, el calcio depolariza, el calcio contrae, el calcio señala, el calcio activa las quinasas, o sea, el calcio hace de todo. Sí, es multifacético. Vale. Ahorita creo que está intentando procesar el BIP. Las acetilcolinas se unen al BIP y el BIP se une. No. El BIP es BIP. O sea, él hace su propia cosa, se une a su propio receptor. Ese receptor no es colinérgico. Ese receptor es únicamente para el BIP. Sí, ajá. La acetilcolina se une acá. ¿Ya? ¿A qué se refiere con no se sintetiza cuando es necesario? NO es óxido nítrico. Perdón. Debería poner NOS. ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver 3 ejemplos en donde vamos a ver tanto la influencia del simpático y el parasimpático en cosas normales. ¿Sí? En el día a día. ¿Ya? Los 3 tejidos que vamos a ver es el corazón, la vejiga y el ojo. ¿Ok? El corazón, como decía en la clase pasada, es hermoso, solito, pero no el sistema cardiovascular, solo el corazón, es bonito, ¿ya? El corazón es bonito porque el músculo cardíaco es un híbrido entre esquelético y liso, ¿ya? Los nódulos, pero el corazón como tal es híbrido porque se contrae, pero también conduce electricidad, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos el nódulo SA y el nódulo AB. ¿Ustedes saben cuáles son estos? ¿Conocen estos nódulos? ¿Han escuchado alguna vez? Son los marcapasos, ¿ya? Sino auricular, auriculoventricular, ¿sí? No sé si eso es lo que es. El nódulo SA es el marcapaso general, ¿ya? Y lo que va a hacer es, como dice su nombre, marca la frecuencia con la que se contrae el corazón, ¿ya? Recibe información y lo que hace, esto es tejido eléctrico, esto es un tejido neuromuscular, ¿sí? Es eléctrico porque conduce electricidad. Los potenciales de acción que veíamos que tenían mesetas de calcio se generan aquí, ¿ok? El nódulo AB le sigue, o sea, el nódulo SA transmite la electricidad al nódulo AB. Si no tuviéramos nódulo SA, el AB podría también marcar el
primer paso. Es un poco más lento, pero podríamos sobrevivir. Es más, si no tuviéramos ni siquiera SA o AB, tenemos unas fibras de Purkinje, ¿ya? Que bajan por aquí y suben así, ¿ya? También conducen electricidad. Y las fibras de Purkinje son más chéveres aún porque conducen electricidad y se contraen, ¿ya? Entonces, si es que no tuviéramos este y no tuviéramos este, las fibras de Purkinje también podrían ser marcapasos. Ya en última instancia, donde ya estamos allá viendo la luz, ahí las fibras de Purkinje podrían salvarnos la vida. ¿Ok? Ahora, esta parte, la verde, el nervio verde es el simpático y el nervio azul es el parasimpático. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Sí, eso ahorita acabamos de ver también. Sí, bastante bien. El largo de los axones de aquí es parasimpático, chiquitos, y los de simpático largos. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tienes? Ok, ¿sí? Pero eso ves tú aquí. Directo del diagrama. Exacto. El simpático está en el nódulo SA, en el nódulo AB y en el músculo cardíaco. ¿Ya? Estos dos conducen, el músculo se contrae. Por eso, cuando yo tengo efecto simpático, aumento la frecuencia cardíaca y aumento la contractilidad. Es decir, aumento la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. En el caso del parasimpático, solamente tengo aquí y aquí. Entonces, cuando yo tengo efecto parasimpático, lo único que voy a hacer es disminuir la frecuencia. ¿Sí? No tengo nada que ver con la contractilidad. El simpático es el que cambia las dos. ¿Está claro? Entonces, en el caso del simpático, cuando yo prendo el sistema simpático, aumento la frecuencia y aumento la contractilidad. Esto es, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. ¿Sí? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón. Y lo de cuando tenemos eso de vida, explicó el corazón, o sea, funciona más el simpático que el parasimpático. Sí, es netamente simpático. El enfrentamiento vida es del extremo del simpático. ¿Ya? El cuerpo en general está en un equilibrio. ¿Sí? Estamos tal cual, los dos funcionan sinérgicamente. ¿Ya? El ejemplo que yo les di. Aquí, estudiando fisiología, parasimpático. Tranquilos, relajados. ¿No es cierto? Van al examen, simpático. Leen la pregunta bien, entienden la pregunta, parasimpático. ¿O no? Siempre simpático. Siempre simpático. Toda la hora está bien simpático. Ok. Pero, en general, estamos en este equilibrio. ¿Sí? Hay ratos que estamos más simpáticos, hay ratos que estamos más parasimpáticos. ¿Sí? Los dos funcionan sinérgicamente, ¿sí? Porque a veces necesitamos un poquito aquí y un poquito acá, ¿ya? Lo importante es que cuando yo activo el simpático voy a cambiar tanto la fuerza de contracción del músculo como la frecuencia del marcapasos. Voy a aumentar la frecuencia del marcapasos. En el caso del parasimpático, disminuyo la frecuencia. ¿Sí? Ok, la vejiga. ¿Cuál es el ciclo de orinar? ¿Cómo empezamos y cómo terminamos? Tomando agua. ¿Y de ahí qué pasa? ¿De ahí a dónde se va? Al estómago, a la sangre, y de la sangre ¿a dónde se va? Al riñón, y el riñón filtra, ¿no es cierto? Y al momento que filtra, ¿qué es lo que pasa con el exceso que filtra? ¿Qué tiene que estar pasando en la vejiga para que toda esa agua o esa orina pueda acumularse dentro de la vejiga? ¿Tiene que estar? Se expande, por lo menos, ¿cómo tiene que estar el músculo? Relajado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llenamos, ¿y qué más tiene que pasar para que se pueda llenar la vejiga? Tiene que estar cerrado en algún lado, ¿no es cierto? Porque si no, todo se va, ¿no es cierto? Tenemos dos esfínteres, uno interno y uno externo. El externo es músculo esquelético, ¿sí? Es voluntario. Esto es lo que nosotros aprendemos a controlar de 0 a 4 años, el externo. El interno es mediado por el sistema simpático. Entonces, para poder llenar la vejiga,
cuando cualquier persona... Sí, puede ser que de la risa, ¿no es cierto? Cuando uno se mata de la risa puede salir un poco de orina, ¿no es cierto? Estás matándote de la risa. O, por ejemplo, las personas que dan parto natural, sí, terminan estos músculos bien flojos. Y cuando saltan soga, yo tuve cesárea, por si acaso. Entonces, ese problema no tengo yo. Pero le pasa a muchas mujeres que tienen partos naturales. ¿Sí? Se debilita este músculo de aquí. ¿Sí? Y en la vejez también se debilita esto. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de los esfínteres, por favor? Hay un esfínter interno autónomo, involuntario. Y el esfínter externo es músculo esquelético, es somático, es voluntario. Eso es lo que nosotros tomamos la decisión. Decimos, ok, ahorita voy a vaciar la vejiga, entonces voy a relajar el músculo para que salga. ¿Y el interno es simpático? Ahorita voy, ¿ya? Ok, entonces, tiene que estar cerrado el interno y la vejiga relajada. Se llena la vejiga y ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Ustedes qué hacen cuando se llena la vejiga? El cerebro les dice, tenemos que vaciar la vejiga, ¿no es cierto? Porque ya está, duele a veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el músculo de la vejiga? Contraerse y el esfínter interno, abrir, relajarse. ¿Ok? Entonces, el llenado es simpático, ¿ya? El llenado es noradrenalina, alfa 1, se contrae, ¿sí? En el músculo detrusor o en el músculo de la vejiga como tal, es noradrenalina, beta 2/beta 3, se relaja, ¿sí? Llenamos la vejiga. Se llena la vejiga, se inhibe el sistema simpático, ¿sí? Ahí estamos en el equilibrio, ¿no es cierto? Ya se calla el simpático, se prende el parasimpático. Este, como estaba contraído, se relaja y por medio de acetilcolina M3, muscarínico, ¿sí? Se contrae la vejiga, ¿ya? Y así se vacía. Existe una parte voluntaria de la... Hay una palabra sofisticada para esto. Para sacar orina, ¿ya? Hay un laboratorio de fisiología renal que yo les decía, y ojalá lo puedan hacer, en donde ustedes toman cosas y orinan cada 20 minutos, ¿ya? Entonces al comienzo, ustedes son los elegidos de ahí, ¿sí? Y les hago tomar cosas bien interesantes para que cambie el pH de la orina, ¿sí? También cambian otros sistemas fisiológicos por ahí. Pero orina cada 20 minutos, ¿sí? Y muchas veces al comienzo es facilito, ¿sí? Sacan no sé cuántos vasos de orina. Pero ya en las últimas tomas dicen, ya no puedo más, ya no tengo nada más que digo, no, tienes que hacer fuerza, tienes que seguir empujando esa vejiga. Ahí hacen fuerza con el músculo abdominal, eso es voluntario, ¿sí? Ahí ustedes empujan más a la vejiga y sacan las últimas gotitas, ¿sí? Entonces, lo normal, ¿no es cierto? Regular cuando van al baño, es simpático parasimpático. El llenado es simpático, el vaciado es parasimpático, ¿sí? Cuando llevamos a orinar, los dos esfínteres se abren. No. Cuando inhibimos el simpático, se abre, pero controlan ustedes. Es voluntario. Ajá, o sea, nosotros decidimos abrir. Sí, pero se abre cuando ya toca vaciar, ¿sí? Entonces, en este caso, el parasimpático hace que la vejiga se contraiga. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Y el último es el de las pupilas. ¿Ya? Esta es una pupila normal. ¿Cuándo se dilatan las pupilas? ¿Ah? Cuando hay poca luz, ¿no es cierto? Cuando habían cámaras, antes de que existieran los celulares, habían cámaras que tenían lentes que ustedes podían ajustar, ¿sí? La apertura. Es lo mismo como funciona el ojo. Cuando hay poca luz, y ustedes pueden sentir, ¿no es cierto? Cuando entran a un lugar oscuro siempre, ¿no es cierto? Que se dilata un montón la pupila, ¿sí? Esto es simpático y esto es parasimpático. Si quieren las frases sofisticadas, midriasis y miosis, ¿sí? Para mí es dilatación, contracción. No sé si está bien eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el caso del parasimpático, van a estimular
estimular que se contraigan los músculos circulares. Cuando se contraen los circulares, se cierran, ¿sí? Entonces la pupila queda más pequeña. Esto es cuando hay un montón de luz, ¿sí? En el caso del simpático, lo que estimula es la contracción de los radiales. El momento que esos músculos se contraen, se abren, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos la dilatación. Normalmente tenemos esto, y esto es el equilibrio entre simpático y parasimpático. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces 5 minutos para la última clase. No puede ser, Dios mío. Ahora, en el caso de la médula, yo sé que la cantidad de cosas que la médula directamente bota y por eso la única diferencia es que no hay que ver porque la médula es la que no se
tablas. Epi, norepi, receptor, tejido efector, efecto fisiológico. ¿Sí? Estudien, agrupen las cosas, traten de encontrar un poco de lógica. Si no encuentran un poco de lógica, memorícense. ¿Ya? Pero sí hay lógica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los receptores que tenemos, tanto en el simpático como en el parasimpático. En el parasimpático tenemos nicotínicos en el ganglio y muscarínicos en el tejido efector. ¿Sí? En el simpático tenemos todos en el tejido efector, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ok? Entonces, los adrenoreceptores o los receptores de epi-norepi son alfa 1 y 2. El alfa 1 generalmente vasoconstricción, ¿sí? Contracción músculo liso. Estas son cosas que ustedes ya pueden en la cabeza ir memorizando. ¿Ok? Tenemos en diferentes tejidos, pero por lo general genera una contracción. ¿Ok? Alfa 2 lo que hace es disminuye la respuesta simpática, es inhibidora. ¿Con cuál proteína G creen que se va a asociar? Ya. Alfa 2 GI, alfa 2 GI, alfa 2 GI. ¿Ya? ¿Les quedó? Después les voy a volver a preguntar. ¿Ok? Beta 1 tiene funciones metabólicas, las que nos interesan a nosotras van a ser, a nosotros va a ser las funciones del corazón. ¿Sí? Los beta 1 se expresan tanto en los nódulos como en el músculo. Es el mismo ligando, es el mismo receptor, es la misma proteína G. Obviamente es diferente respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae y los nódulos conducen electricidad. Es el tipo celular. De nuevo, las beta 1, lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a enfocar en las funciones del corazón. Se expresan en nódulos SAAB y en el músculo cardíaco. ¿Sí? Es el mismo ligando, beta 1. Es el mismo ligando, epi-norepi. Es el mismo receptor, beta 1. Es la misma proteína G, GS creo. Ni yo me acuerdo. ¿Ya? Pero la diferencia va a ser la respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae y los nódulos conducen electricidad. ¿Sí? Entonces solo es ahí la variabilidad. La variabilidad viene en el tejido donde se expresan los receptores. ¿Sí? Los beta 2, músculo liso de las vías respiratorias principalmente. ¿Ya? Y genera relajamiento del músculo liso. ¿Sí? En el caso de las personas que tienen asma y tienen broncoconstricción, donde se contrae el músculo liso de las vías respiratorias, disminuye el diámetro, por lo tanto, ¿qué va a aumentar? La resistencia del aire. Sí, se les dificulta respirar. ¿Qué se les da en los inhaladores? Agonistas beta 2. ¿Para qué? Para que relajen el músculo liso y se da una broncodilatación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros decidimos qué es lo que va a pasar en el sistema simpático parasimpático? ¿Ya? Tenemos un cerebro que es bastante conservado, bastante primitivo. ¿Ya? Esta parte del tronco cerebral es algo que se conserva en todos los vertebrados. ¿Por qué? Porque todos los vertebrados respiran, tienen corazones que laten, ¿sí? Tienen vasos que se pueden vasoconstruir y vasodilatar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es que el cerebro decide voy a ser más simpático o voy a ser más parasimpático? Reciben señales del cuerpo y toman la decisión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, cuando nosotros aguantamos la respiración, eso es voluntario. ¿Sí? Ustedes se hunden debajo del agua y se aguantan la respiración conscientemente. ¿Sí? Cuando ustedes están dormidos, ustedes no están pensando en la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? En el momento que nosotros nos aguantamos la respiración, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Adentro del cuerpo. Más fácil. Cuando hacemos ejercicio, ¿respiran más lento o más rápido? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué necesitamos oxígeno? Pues no, tampoco. Si hacemos ejercicio y respiramos más, ¿por qué? ¿Y qué saben los músculos cuando se contraen? El músculo vasoconstricción. El músculo se contrae. ¿Qué necesita para contraerse?
genera CO2. ¿Sí? La presión parcial del oxígeno baja, la presión parcial del CO2 sube. Cuando sube la presión parcial del CO2, cambia el pH de la sangre, baja el pH. Y tenemos quimiorreceptores en el cerebro que detectan que cambia el pH. Entonces el cerebro le dice, tenemos que respirar más rápidamente, cambia la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos cambios de volumen en la sangre, ¿por qué podríamos tener cambios de volumen en la sangre? Personas que tomaron introducción a la fisiología. Todos ustedes. Sí. ¿Cómo puede cambiar el volumen de la sangre? Pérdida de agua o Expansión o contracción de volumen. ¿Ok? Se contrae el volumen, ¿no es cierto? Tenemos menor volumen, hay menor presión. Tenemos varios receptores en el corazón, detectan cambios de presión. Le dicen al cerebro que le diga al corazón, ¿no es cierto? Por medio del sistema simpático, tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, tenemos que generar vasoconstricción. ¿Sí? También podemos cambiar la osmolaridad de la sangre. Tenemos osmoreceptores, ¿sí? Que dicen, por favor, llenemos la vejiga para botar toda esta agua. Entonces, ¿vamos a ser más simpático o más parasimpático? Pero es un tronco cerebral bien conservado, bien primitivo, ¿sí? Cerebro reptiliano, ¿ya? Eso es el que va a determinar hacia qué lado nos vamos a ir, ¿sí? O simpático o parasimpático. Ahora, los receptores, alfa 1, alfa 2, alfa 1, vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica, porque el diámetro se hace más pequeño, aumenta la presión y midriasis, ¿no es cierto? Se dilatan las pupilas. Alfa 2 inhibe tanto la liberación de epinorepi como de acetilcolina, ya les voy a decir cómo. ¿Okay? Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. ¿Sí? Beta 2, vasodilatación, disminuye la resistencia periférica y se da broncodilatación. Esos son los efectos de cada receptor. Proteínas que no vamos a revisar porque ya saben. Alfa 1 se asocia con qué tipo de proteína G. ¿Cuál es el resultado final? Entonces sería, ¿qué hace el alfa 1? Vasoconstricción. Es lógico que las alfa 1, si generan vasoconstricción, se asocia a una proteína GQ. Sí, es lógico. La respuesta es sí, es lógico. Entonces, alfa 1, GQ, alfa 1, GQ, alfa 1, GQ, alfa 2, GI. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer, el ejercicio mental. Las alfa 2. Antes de empezar a explicar las alfa 2, tengo que decirles esto. Si yo soy una neurona que sintetizo y secreto acetilcolina, eso no quiere decir que solamente expreso receptores colinérgicos. ¿Sí? Yo puedo expresar los receptores que yo quiera. La única diferencia es que si a mí me estimulan, yo voy a depositar acetilcolina. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Cuando yo produzco una cosa, no significa que no puedo tener cualquier tipo de receptor en la membrana. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Ok. Alfa 2 se pueden expresar en neuronas adrenérgicas. Cuando se expresan en las adrenérgicas son autorreceptores. ¿Sí? Yo, neurona adrenérgica, boto epinorepi. Expreso alfa 2 en mi membrana. Ese epinorepi inhibe que yo vuelva a botar epinorepi. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Negativa. ¿Sí? Esta es una neurona adrenérgica. ¿Sí? Boto epinorepi, me uno a alfa 2, inhibo que vuelva a botar. ¿Sí? Ahora, esta es una neurona colinérgica. Sintetizo y secreto acetilcolina. Pero puedo expresar alfa 2. ¿Sí? En la presencia de epinorepi, ¿qué es lo que va a hacer? Inhibir que yo bote acetilcolina. Heteroreceptor. Es una neurona colinérgica, pero expresa un receptor adrenérgico. Silencio total. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. Soy una neurona adrenérgica, boto epinorepi.
alfa 2. Es un receptor adrenérgico que puede expresar neuronas colinérgicas. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Seguros? Ya. Las beta 1 y las beta 2 se asocian con qué G. Ordena G. GS. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ya está estudiado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a generar aquí? AMP cíclico. ¿Ya? El AMP cíclico es casi tan versátil como el calcio. ¿Sí? Depende del tejido. Lo que va a hacer el AMP cíclico depende del tejido. ¿Sí? Nosotros podemos ver allá, beta 1, corazón, aumenta AMP cíclico, aumenta calcio, aumenta la frecuencia de cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Aumenta también la velocidad de conducción del nódulo AB. Las células extraglomerulares, ni se preocupen. ¿Ok? No saben el riñón, no pasa nada. ¿Ok? Ahora, las beta 2 utilizan GS también y aumentan el AMP cíclico. ¿Sí? Ahora, todas estas células expresan beta 2. En cada uno hace diferentes cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es músculo liso. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico en el músculo liso? Relaja. Este es el efecto beta 2. ¿Sí? En el músculo esquelético hace esto, que no saben qué es porque todavía no saben bien química. ¿Ok? En las células beta versus las alfa hacen diferentes cosas también. Sí, es el mismo ligando, es el mismo receptor, es la misma proteína G, es el mismo segundo mensajero. Pero cada célula hace cosas diferentes. Es así de simple. Entonces, beta 1 y beta 2 hacen lo mismo que es el AMP cíclico, solo que la diferencia es entre los tejidos donde se... Exactamente. Mismo ligando, mismo receptor, misma proteína G, mismo AMP cíclico. ¿Sí? La cosa es que en el corazón va a ser ese AMP cíclico, en el corazón hace eso. Este AMP cíclico en el músculo liso hace eso. En las células beta, alfa, en el hígado, en el músculo esquelético hace todas otras cosas. ¿Sí? Y eso es lo que decía en la diapositiva anterior, que los beta tienen muchas funciones metabólicas. ¿Ya? Que ustedes obviamente no saben todavía. Entonces lo que nosotros vamos a referirnos básicamente es músculo liso y corazón. ¿Sí? En la tabla esta de uso está también calcio. Ajá. ¿Esta es consecuencia de la CMT o de la... Puede ser consecuencia del AMP cíclico. ¿Sí? Porque el AMP cíclico activa la PKA que podría abrir canales de calcio. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Para las personas curiosas que quieren saber todas las cosas celulares, les dejé esta diapositiva. ¿Ya? Tanto les gusta comparar con el grupo del año pasado, esto veíamos en el año pasado. Estas vías intracelulares veíamos. ¿Sí? A ustedes todos les doy dejando la diapositiva. ¿Sí? No voy a explicar nada. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Sí? Tabla. De nuevo, tabla. Tabla, tabla, tabla. ¿Sí? Esta me gusta, ¿por qué? Porque aquí nos va a decir la afinidad, el KD. ¿Sí? Alfa 1 es más afín a norepi que a epi. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con poquito norepi genero la respuesta alfa 1, que es ¿qué? Vasoconstricción. Para poder generar la vasoconstricción con poquito norepi necesito mucho más de epi. ¿Sí? Porque tiene mayor afinidad del receptor para norepi. A eso voy con KD. ¿Sí? Y este es un ejemplo perfecto de KD. ¿Sí? En las alfa 2, epi. Necesito un poquito de epi para inhibir acetilcolina norepi. Beta 1 y beta 2 por lo general son más afines a epi. En el beta 2 es muchísimo más afín a epi. En la médula de suprarrenal se sintetiza 80% epi y 20% norepi. Sí, puede ser el efecto general, vamos a ver en las beta. ¿Sí? O en las alfa 2 también. Porque hay mucho más
que norepi. ¿Cuándo se estimula la médula de la suprarrenal? ¿Sí? Eso es lo mismo. Colinorreceptores. ¿Cuáles son los que tenemos? Nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos están en el ganglio, los muscarínicos están en el tejido efector. ¿Ya? Tenemos agonistas y antagonistas. ¿Qué hace un agonista? Lo mismo. O sea, tiene la misma función. Ok, un agonista se une al receptor y genera la misma respuesta que el ligando principal. ¿Ya? El ligando principal de los receptores colinérgicos es la acetilcolina. ¿Sí? En los nicotínicos, el agonista es nicotina. Entonces la nicotina se une a los colinérgicos y produce el mismo efecto que la acetilcolina. El antagonista, ¿qué haría? Inhibe o puede producir lo opuesto. En el caso de los muscarínicos, nosotros vamos a tener, primero los nicotínicos. Los nicotínicos tenemos agonistas nicotina, carbacol y acetilcolina. La acetilcolina es el ligando principal. ¿Sí? En antagonistas tenemos el curare, que ustedes van a ver en músculo esquelético, y hexametonio. El hexametonio es un antagonista colinérgico, nicotínico, ganglionar. El hexametonio es un antagonista nicotínico, colinérgico, ganglionar. Solamente va a interrumpir en los receptores nicotínicos de los ganglios. Si yo pongo hexametonio, ¿qué espero ver en la respuesta del simpático versus el parasimpático? ¿Por qué? Porque como ya no hay una sinapsis postsináptica, no va a pasar nada. No, ajá. Estamos interrumpiendo la primera posta, que es el ganglio. Entonces va a haber el mismo efecto tanto en la parasimpática como en la simpática, porque estoy interrumpiendo la sinapsis ganglionar. Entonces no voy a ver ninguna de las dos ramas. Estoy inhibiendo en el paso anterior. ¿Sí? En el caso de los muscarínicos, el agonista es muscarina. ¿Sí? Tenemos muscarínicos que tienen igual que la alfa 1, que era ¿qué proteína G? GQ. Alfa 1 GQ. ¿Sí? Entonces la activa proteína GQ y P3, calcio. Tenemos otros muscarínicos que abren canales de potasio. ¿Qué hacemos cuando abrimos canales de potasio? Hiperpolarizamos la membrana. Eso es lo que pasa en los nódulos del corazón. Se une la acetilcolina a su receptor muscarínico, se abren canales de potasio, se hiperpolariza la membrana, baja la frecuencia cardíaca. Eso es exactamente como el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca versus el simpático que acelera. Estos son, los muscarínicos son un montón. Vamos a ver solamente 3. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la vía de señalización, ¿sí? ¿En dónde está? Ese ganglio de ahí arriba es ganglio cerebral, no son los ganglios del sistema autónomo, ¿sí? Entonces podemos aumentar IP3 y calcio, tenemos depolarización, en el caso del potasio inhibimos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces en esta tabla le está dando el receptor, la cascada intracelular y el efecto en el tejido, ¿sí? Y para los curiosos, estas son las estructuras moleculares de los receptores muscarínicos, por si acaso. Y esos son los efectos generales de la acetilcolina, ¿sí? ¿Cuáles son los tejidos efectores y cuáles son los efectos? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en cada tejido efector? ¿Ok? Tabla de resumen. Hagan desde ahorita tablas de resumen, ¿sí? Que van ligando todo. ¿Estamos?